Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio para mí es nuevamente estar aquí a través de estas redes sociales para compartir nuevamente una enseñanza más. En esta mañana tenemos el gran honor, el gran privilegio de estar compartiendo nuestro estudio, la parte número 8 de este estudio sistemático de la carta a los romanos. Amén, gloria al nombre del Señor. En esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo número 12 y número 13, en el que vamos a estar identificando algunas cosas que se han torcido y malinterpretado en el pueblo cristiano, pero que esto ha sucedido así porque se ha desconocido el trasfondo cultural, el trasfondo político, religioso, que había en Israel en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, si se desconocen estas cosas, se terminan por torcer y malinterpretar las escrituras, las palabras del apóstol Pablo. Amén. Y en esta mañana vamos a estar viendo precisamente eso. Doy la bienvenida a todos aquellos amigos y hermanos que se estarán conectando en esta hora y todos aquellos que estarán viendo este video más adelante. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, vamos a empezar por orar. Por darle gracias a nuestro Dios por este privilegio tan grande que nos da el poder escudriñar su palabra. Amén. Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el Mesías de Israel, te damos gracias, Señor, por considerarnos dignos, Señor, de poder estudiar tu bendita palabra, Dios eterno. Te pedimos que nuevamente, Señor, nos ayudes, nos declaramos necesitados y nos humillamos delante de tu presencia, Dios eterno, pidiéndote, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos enseñes todas aquellas cosas que han estado ocultas, Señor, y todas aquellas cosas que se han torcido y malinterpretado en tu bendita palabra. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Queremos ver, Señor eterno, a través de tu Santo Espíritu, que nos enseñes todas las cosas y que tú nos guíes a toda tu verdad. Al final, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, ha de ser solo para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a retirar nuevamente la cámara para poder leer bien. Repito nuevamente, este es nuestra parte número 8 de nuestro estudio sistemático de la carta a los romanos, la cual hemos estado haciendo verso por verso. Amén. Yo creo que hasta aquí la hemos entendido de una manera totalmente diferente a como se había estudiado anteriormente. Amén. Vamos a dar inicio en el capítulo 12. Recordemos un poquito lo que aprendimos en el capítulo 11 de la semana pasada. Amén. En donde hablamos de quiénes son en realidad la plenitud de los gentiles. Y ya vimos que la plenitud de los gentiles son toda aquella descendencia de Efraín. Amén. El cual su nombre significa fructífero o doble fruto. Amén. Que esta descendencia de Efraín iba a ser llevada a todas las naciones. Amén. Aprendimos que en su mayoría actualmente esta plenitud de los gentiles, esta descendencia de Efraín, se encuentra en el pueblo cristiano, pero que en su mayoría ignoran que son descendientes de Efraín. Amén. Ahora, pero ya que ahora tenemos ese entendimiento, ese conocimiento, ahora que ya volviste, ahora que ya reconoces que eres parte del pueblo de Israel, ahora vamos a ver cómo podemos mantener esa unidad con el pueblo de Israel. Porque aquellos que estamos viniendo de un contexto gentil, tenemos que ver cómo mantener la unidad con un pueblo que ya tiene ciertas tradiciones, ciertas costumbres. ¿Cómo podemos ser uno con todo el equipaje que nosotros traemos? ¿Sí? Estoy hablando de la casa de Judá, lo que conocemos actualmente como judíos. ¿Cómo podemos mantenernos en unidad nosotros que venimos de un contexto gentil? Amén. Y de esto es lo que vamos a hablar en estos últimos capítulos. Y con esto es que vamos a cerrar esta carta a los romanos. Pero vamos a iniciar con el capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ya entendiste que eres parte de su pueblo. Ahora
entrégate como una ofrenda a Dios. Amén. Y te voy a presentar a continuación este mismo verso de Romanos 12:1 en la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo vamos a entender muy, muy claro. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Oiga nada más, ¿te das cuenta cuál es la verdadera forma de adorar a Dios? No es como habíamos creído antes, ¿sí? Antes creíamos que era solamente cerrando nuestros ojos, levantando nuestras manos al cielo y poniendo nuestra carita de borrego a medio morir, que ya estábamos adorando a Dios. No, sino que aquí dice que es entregando todo nuestro cuerpo a Dios. ¿Por qué es necesario entregar nuestro cuerpo a Dios? Porque es con nuestro cuerpo que se hace una realidad el pecado, ¿ya? Porque el pecado, de hecho, inicia en nuestro corazón. Dijo Jesús que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, o inicia en nuestro corazón, de ahí pasa a nuestra mente, y se lleva a cabo o se hace una realidad ese pecado con nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es que dice que tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios. Continúa el verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. A Israel se le dio una cultura y una identidad muy particular como Israel. Por tanto, como Israel, no te conformes a este siglo, o sea, no te conformes a las modas, no te conformes a las filosofías de este mundo. Continúa el verso 2, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también te lo puse aquí abajito, cómo es que lo dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso de Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y no podía llegar más a tiempo esta palabra porque, de hecho, en 3 días más se va a estar celebrando otra fiesta pagana en este mundo. Estoy hablando del Día del Amor y la Amistad, ¿sí? Que en su mayoría el pueblo cristiano participa de ella en ignorancia, ¿ya? Ignorando cuál es el trasfondo de esta fiesta, cuál es su origen. Ni por la cabeza les pasa cuál es el origen. Te lo digo porque a mí mismo me pasó. Y no se ve nada malo ahí, al contrario. No se ve que haya nada oculto, ¿ya? En esa fiesta. Al contrario, es muy bueno. Es más, Dios, dice la Biblia que Dios es amor. Y el mismo Señor Jesús ordenó, dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pero de ahí se ha tomado Satanás, hermano, porque Satanás es el que cambia la palabra, amén. Y lo mismo ha sucedido con esto. No voy a entrar en detalle. Mañana, si Dios quiere, voy a estar compartiendo esa enseñanza. Amén. Ahorita vamos a enfocarnos en esta solamente. Ahora, ¿por qué? ¿Qué provocó el exilio de Israel? Que quisieron ser como las demás naciones, cuando el Señor les había dicho que no copiaran la conducta ni las costumbres de las naciones, ¿sí? Ahora que ya estás regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, reconoce que tienes un llamamiento especial a ser una nación diferente. Romanos 12:13 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué? Porque esta es otra razón del exilio, ¿sí? La arrogancia, la jactancia, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, o sea, un cuerpo en el Mesías, y todos
y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O sea, si tú tienes el don de profecía, úsalo conforme a lo que está escrito en la Torá, o sea, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, úsalo conforme a eso. No vayas más allá de lo que dice la Escritura. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Verso 8, el que exhorta en la exhortación, o sea, estimular a otros en el servicio del Señor. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, o sea, si decides perdonar a alguien, hazlo con alegría. Amén. Verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Quiere decir que tengas entusiasmo, que tengas intensidad, sin apatía, con diligencia, con fervor, con devoción, sirviendo al Señor. Verso 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es justamente lo que hacía el apóstol Pablo. Él bendecía a los que lo perseguían. Verso 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. O sea, busca relacionarte con los humildes de espíritu sobre todo. Amén. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque un requisito es no pensar que ya lo sabes todo. Siempre tienes que estar abierto a escuchar. Nadie puede decir que ya tiene la verdad absoluta, ¿ya? Hay quienes ya no aceptan, hermano, ya no aceptan que pueden estar equivocados. Muchos piensan que porque Dios los llamó, automáticamente los hizo perfectos y ya no se pueden equivocar en cuanto a la interpretación de la palabra. Oiga, nada más, ¿ya? Pero eso es altivez, eso es orgullo. Verso 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, tienes dos opciones. Cuando decides tomar la venganza en tus propias manos, ¿qué es lo que pasa? Violencia genera más violencia. Al que hierro mata, hierro muere. O dejar lugar a la ira de Dios. No quiere decir que tengas una actitud pasiva, no. Es una actitud bastante activa al decir, Señor, yo no me voy a vengar, pero te lo dejo a ti. ¿Ya? Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa esto de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Bueno, de hecho, esta era una costumbre egipcia de venganza o duelo. En Egipto tenían la costumbre de ponerse carbones encendidos, así como Israel se ponía ceniza. Los egipcios tenían esta costumbre y significa que le vas a hacer sentir vergüenza de cómo te trató. ¿Cómo te sientes cuando has hablado mal de alguien y le has hecho daño y después te enteras que esta persona solo ha hecho cosas buenas para ti? ¿Cómo te sentirías? Pues seguramente avergonzado. Aquí te dice que supla su necesidad, que hagas el bien y le harás sentir vergüenza de lo que te hizo. Eso es lo que significa. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando decimos, ¿sabes qué? Esta persona ya me hizo enojar. Esto dice que fuiste vencido por el mal. La próxima vez que digas, esta ya me cansó, ya me hartó, recuerda que fuiste vencido por el mal. Debería ser al revés, o sea, con tu bien, cambiar tu actitud negativa hacia ti. Solo hay dos opciones, o lo influyes tú a él, o él te influye a ti. ¿Y cuál es el mandamiento? Vence con el bien el mal. ¿Cómo fue que él cambió nuestro mal?
¿Sí? ¿Cómo fue que el Señor cambió nuestro mal? Con amor, con compasión, con paciencia, con amabilidad, sobre todo cuando no queríamos nada con Él. Vamos ahora a iniciar el capítulo 13. Amén. Este capítulo 13 va a estar un poquito más extenso, no va a ser como tan corto como el 12. Amén. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Oiga nada más. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad, perdón? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oigan nada más, porque al que ama al prójimo ha cumplido la ley. En una ocasión alguien me dijo, ya ves, el Señor de hecho dijo que amáramos a nuestro prójimo y ahí se cumplía toda la ley. Sí, pero el problema es que no se entiende qué es lo que abarca ese mandamiento de amarás a tu prójimo, porque al amar a tu prójimo, pues no le vas a robar, no le vas a mentir, no vas a cometer adulterio con su mujer. Automáticamente, si verdaderamente entiendes este mandamiento de amar a tu prójimo, todo lo que abarca, definitivamente, cuando verdaderamente se entiende, se va a cumplir toda la ley de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué tienes que someterte a la autoridad? Y está hablando en el contexto de autoridades que gobiernan el mundo, sabiendo que Israel estaría en las naciones y que la autoridad era para disciplinarte, y cuando Dios decida terminar el exilio, Él lo va a hacer. O sea, no tienes que rebelarte a las naciones, es un decreto divino. Cuando vinieron, por ejemplo, los babilonios y los asirios a gobernar al pueblo de Israel, por más que ellos se rebelaran y se resistieran, no iban a poder, porque ya estaba decretado. Dios dijo al profeta Jeremías que mientras estuvieran en el exilio, debíamos de obedecer. De manera que cuando estés recibiendo una afrenta de parte de alguna autoridad, debes preguntarte, ¿por qué Dios me está mandando esto? Pregúntate, ¿qué será lo que Dios está tratando de decirte a través de esto? Jeremías, por más que oró para que no fueran llevados al exilio, Dios le dijo que ya no orara más, que Babilonia iba a ser la vara para castigar a su pueblo. Él le dijo, van a estar 70 años allá. Pero ¿cuál es la buena noticia? Dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Y si en algún momento estás sufriendo por alguna autoridad de este mundo, ten presente que Dios lo está permitiendo por alguna razón. ¿Ya? Dios está permitiendo esto por alguna razón. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque, mira, a los que vivimos aquí en los Estados Unidos, sobre todo me dirijo al pueblo hispano, porque el pueblo hispano es muy influenciado por los medios de comunicación, ¿ya? Muy influenciado por los medios de comunicación. Por ejemplo, el año pasado, cuando se dieron las elecciones presidenciales, mucho pueblo latino estaba a favor de los demócratas, de Hillary Clinton. Muy poco pueblo latino estaba a favor de los republicanos. Pero si tú le preguntas, de hecho yo tuve la oportunidad de preguntarle a varios hermanos, ¿por qué ellos apoyaban a Clinton? Si Clinton apoyaba el matrimonio homosexual, apoyaba el aborto a los 9 meses. Cuando yo les dije eso, se quedaron sorprendidos, lo ignoraban totalmente, ¿ya? Lo ignoraban totalmente.
Y entonces, digo que los medios de comunicación tienen mucha influencia. ¿Por qué? Porque es lo que te dicen. Solamente te dicen lo que a ellos les conviene. Por ejemplo, los canales de televisión hispana, hermano, los dueños son homosexuales o no van a apoyar a alguien que vaya en contra de su forma de pensar. Amén. Ahora, yo he escuchado a mucho pueblo latino maldecir al que quedó de presidente, a Donald Trump. Ahora, quiero esclarecer esto. No estoy diciendo que Donald Trump sea el mejor ser humano del mundo. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que si él está ahí, es porque Dios lo puso ahí. Porque no vayan a creer que en el día de las votaciones Dios se quedó dormido mientras estaban contando los votos y ya cuando despertó ya había sido elegido Donald Trump como presidente. ¿Ya? Fue la culpa de Dios. Se quedó dormido cuando no se tenía que haber quedado dormido. No, hermano, no fue eso. Si él está en esa posición, es porque Dios lo puso ahí. Amén. Dios lo puso ahí. Mira, todo esto, que Donald Trump es el presidente número 45 de esta nación. Y si tú lees Isaías 45, ahí habla de un rey pagano llamado Ciro. Y te lo voy a mostrar, no lo puse aquí, solamente te lo voy a mostrar. Aquí lo tengo, lo estaba leyendo hace un rato. Amén. De hecho, empieza en el verso 44. Dice el verso 28, dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Y miren lo que dice el verso 45. Dice, así que dice Jehová a su ungido, a Ciro. Oiga, a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré sus puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque he escuchado, hermano, muchos latinos maldecir a este hombre. ¿Ya? Maldecir a este hombre. ¡Ay, maldito! Yo los he escuchado, hermano. No saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si están maldiciendo a este hombre que Dios puso ahí, es como si estuviera maldiciendo a Dios. ¿Ya? Y eso, lógicamente, que no te va a bendecir. Y maldecir, hermano, no es solamente decir groserías. ¿Sí? Maldiciones. Hablar mal de él. Eso es maldecir. ¿Ya? Dios lo puso ahí con un propósito. Tal vez nosotros no lo entendemos. ¿Qué propósito es el que Dios tenga para hacer eso? Pero mejor guardemos nuestra boca. Amén. Si no lo vamos a bendecir, al menos no lo maldigamos. ¿Ya? Porque eso se vuelve contra nosotros. Amén. Pero vamos a continuar. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Creo que cometí un error al principio cuando les dije que solamente íbamos a estudiar el capítulo 12 y 13. De hecho, son 3 capítulos. Vamos a estudiar también el capítulo 14. Ya la próxima semana
Vamos a terminar con el capítulo 15 y capítulo 16. Amén. Pero vamos a iniciar en este momento con nuestro capítulo 14. 14:1 dice, recibid al débil en la fe. Y aquí viene un tema de mucha división entre los que son parte del pueblo de Israel, porque dentro del pueblo de Israel, déjame decirte que hay diferente observancia en los mandamientos. Hay diferentes niveles, algunos observan la Torá de una manera y otros de otra, pero ambos lo hacen con la mejor intención. La segunda parte del capítulo 14, verso 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y este pasaje se ha interpretado una vez más por la teología cristiana justo al revés de como el apóstol Pablo lo está enseñando. Porque, ¿por qué se enseña en la teología cristiana que el débil en la fe es el que quiere guardar el Shabbat es el día de reposo, el que quiere guardar las santas convocaciones? Yo no sé si han escuchado esta interpretación, que dice, mira, ellos quieren guardar la ley de Moisés. Ay, pobrecitos, es que son débiles en la fe. Porque nosotros sabemos que ya no hay que guardar la ley de Moisés. Nosotros estamos en la gracia. ¿Has escuchado esa interpretación? Yo creo que sí. Amén. Pero aquí habría de partir por preguntarse cómo es que viene la fe. ¿Ya? Una vez más, las escrituras declaran que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios que se tenía en aquella época, la palabra de Dios que se tenía en el tiempo del apóstol Pablo, ¿cuál era? Era solamente el Antiguo Testamento, era la Torá, los escritos y los salmos, lo que se conoce como la ley de Dios dada a Moisés. ¿Ya? Bueno, de hecho solamente era la Torá, pero estaba incluida ahí, ¿ya? Entonces, la fe viene por el oír la ley de Dios dada a Moisés. Y si el débil es aquel que come legumbres, es el que quiere ser muy celoso en la ley. Vamos a ver qué dice la Escritura. Romanos 14:2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Pero aquí deberíamos de preguntarnos, ¿a qué exactamente se refiere el apóstol Pablo cuando dice que uno cree que se ha de comer de todo? Y dice después, otro que es débil come legumbres. O sea, es vegetariano, ¿verdad? Vamos a ver por qué en la época del apóstol Pablo había ciertos grupos dentro del mismo judaísmo que se hacían vegetarianos. Y la razón era porque estaba muy corrompido el mundo en aquella época. Había mucha idolatría y prácticamente mucha de la carne que se vendía y se consumía había sido sacrificada a los ídolos. Y algunos, para no complicarse si esa carne había sido sacrificada a los ídolos o no, pues decidían hacerse vegetarianos. Pero que era el honrar a Dios su principal motivación. Vamos a ver por qué dice aquí que otro que es débil come legumbres. Déjame preguntarles, ¿recuerdan de alguien en las escrituras que decidió comer solo legumbres? ¿Recuerdan de alguien que hizo esto? Sí, fue Daniel. Y lo hizo porque él también en ese momento estaba en un contexto de mucha idolatría, estaba en Babilonia. Ahora, la pregunta es, ¿pudiéramos decir que Daniel era débil en la fe? ¿Ustedes qué creen? Piénsalo. Claro que no. Daniel no era débil en la fe. Más bien era todo lo contrario. Él era fuerte en la fe. Entonces, ¿por qué decidió comer solamente legumbres? Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero, ¿cómo es que en el cristianismo se ha interpretado este verso? Bueno, el contexto en el que el apóstol Pablo está hablando aquí es el de la carne sacrificada a los ídolos, como lo vamos a poder ver más adelante. Y no se está refiriendo al que come carne de cerdo, al que come marisco, ratas, serpientes, cuadrúpedos, etc. Que no menosprecie al que no los come, y el que no come todo esto, que no juzgue al que sí los come. De esto no está hablando el apóstol Pablo. No se está refiriendo al que come este tipo de carnes. No se está refiriendo de eso. Se está refiriendo a aquellos que consumen
carne sacrificada a los ídolos. De eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí tampoco el apóstol Pablo está hablando de la manera como se ha interpretado en el cristianismo, como lo vamos a poder ver más adelante. Pero vamos a ver Primera de Corintios capítulo 10 para poder entender todo esto de una manera correcta, ¿ya? Porque ¿qué entienden ustedes de alguien débil en la fe? Si leemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces entendemos que es alguien que no conoce lo suficiente de la Torá, ¿ya? La Torá, nuevamente repito, para aquellos que no lo conocen, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que en el cristianismo se conoce como el Pentateuco. ¿La Torá dice que hay un solo Dios verdadero o dice que hay muchos dioses? Bueno, la Torá dice que hay un solo Dios verdadero. O sea, tú ya sabes que los demás dioses que se adoran en las naciones son inventos de hombres, porque ¿cuál es la motivación de aquellos que inventaron esos dioses? Ese es dinero, ya es el dinero. Pero vamos a 1 Corintios 10:19, dice, ¿qué digo pues? Dice el apóstol Pablo, ¿que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, en esencia, eso de la codicia es mercadotecnia, es mercantilismo, etcétera. O sea, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22 dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esto que dice el apóstol Pablo enseguida, hermano, esto está muy, muy fuerte. Era toda una revolución en aquella época el que el apóstol Pablo dijera esto, y vamos a leerlo. Primera de Corintios 10:25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, oiga, recordemos, o más bien transportémonos a esa época acá en los Corintios. De todo lo que se vende en la carnicería, que casi todo lo que se vendía en esa época en la carnicería, todo eso había sido sacrificado a los ídolos. De lo que está hablando aquí es de la carne sacrificada a los ídolos. Y no se está refiriendo al cerdo, a la rata, al gato, a los mariscos, a los cuadrúpedos, etcétera. No, aquí el contexto es la comida sacrificada a los ídolos. La segunda parte, dice de todo, perdón, la segunda parte, 1 Corintios 10:25, donde leímos de todo lo que se vende en la carnicería, dice, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí se ha interpretado, ya ves, si te ponen carnitas, éntrale, ¿ya? Si te ponen camarones al mojo de ajo, éntrale, no preguntes nada por motivos de conciencia. Eso no está, este no es el contexto de esta enseñanza que el apóstol Pablo está dando aquí. El contexto es la carne sacrificada a los ídolos. Verso 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿te das cuenta? Ahí está la respuesta, mira. Esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Oiga, ¿qué les está diciendo aquí? O sea, tú ya sabes que hay un solo Dios verdadero. Tú ya sabes que estos dioses
son ídolos, no son nada. O sea, cómetelo, come lo que se te ponga delante de ti. No pasa nada. Pero si alguien te dice, oye, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces esto quiere decir que esta persona no sabe que hay un solo Dios verdadero y se está tambaleando en creer que existen muchos dioses y el único Dios verdadero. Para que esta persona no vaya a pensar que tú también crees en ese Dios, al participar de su carne, pues no la comas, porque esta persona podría malinterpretar lo que estás haciendo y alguien te ve y pudiera decir, esta persona también cree en este Dios, está bien, entonces no hay problema, ¿verdad? Puede decir esta persona. Entonces, vamos a seguir. Romanos 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? ¿Está en pie o cae? Entonces, había diferencias entre ellos. Había algunos que eran más celosos por motivos de que todavía tenían un poco de influencia del paganismo y terminaban haciéndose vegetarianos, porque aún no entendían la plenitud del único Dios verdadero a través de la Torá y deciden hacerse vegetarianos porque todavía no tenían la comprensión de las leyes de la comida. Pero su motivación principal era el agradar a Dios. Entonces dice, no lo menosprecies, no juzgues el acto, determina la motivación. Si esta persona decide abstenerse de comer carne, déjalo, lo está haciendo para Dios. Segunda parte del capítulo 4, capítulo 14, verso 4, dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y en esta parte que acabamos de leer, que uno juzga, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días, ¿cómo es que esta parte se ha interpretado en el cristianismo? Bueno, se dice así, se interpreta de esta manera. Dicen que todavía algunos eran débiles en la fe y estaban guardando el Shabbat. El Shabbat es el día de reposo. Y algunas festividades, y que todavía no habían llegado al entendimiento de que eso ya no había que guardarlo. Pero esto no es de lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿ya? En el contexto de lo que ahora ya se desarrolló entre judíos y cristianos, de la fe y la gracia, esa diferencia, esa disparidad aún no existía en aquel tiempo. Esto de lo que está hablando el apóstol Pablo, estos son conflictos dentro del mismo judaísmo, ¿ya? Porque existen muchas cosas, hermano, que se han ignorado dentro del cristianismo acerca del judaísmo del tiempo del apóstol Pablo. Se ha ignorado el sistema cultural o trasfondo cultural, político y religioso que existía en el tiempo de Jesús, de Yeshua, y en el tiempo del apóstol Pablo, que ha hecho, esta ignorancia ha hecho que se terminen por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo a causa de esta ignorancia de parte del pueblo cristiano. Es lo que ha sucedido. Y vamos a estar hablando de esto un poquito más en detalle. Por ejemplo, se ignora esto en el cristianismo, que antes del nacimiento de Jesús, de Yeshua, había una secta llamada los esenios, que estos, a causa de la corrupción que existía en el judaísmo en Jerusalén, se apartaron y vivían en el desierto en cuevas en el área de Qumran. Esa área fue donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, ¿ya? Incluso hay pastores, hermano, que ignoran todo esto, ¿ya? Un pastor a mí me dijo, manuscritos del Mar Muerto, y qué bueno puede salir del Mar Muerto. Ignora totalmente que esos han sido los descubrimientos más antiguos que tenemos de las escrituras, hermano, ¿ya? Estos esenios se abstenían, ellos eran muy estrictos en su observancia y se abstenían de todo tipo de carne y se hacían vegetarianos. Adoptaban costumbres muy estrictas dentro de su interpretación de la ley de Dios dada a Moisés. Otra cosa que se ha ignorado en el cristianismo es que otra división que surgió en el judaísmo antes del nacimiento del Mesías, una generación antes del nacimiento de Jesús, fue la observancia del Shabbat, o sea, del día de reposo. ¿Por qué? Porque resulta que
en la Torá escrita, Dios no dio detalles de cómo se debía de guardar el día de reposo, el Shabbat. No dio detalles. Pero estos detalles están escritos en el Talmud. En el Talmud es un libro de tradiciones judías que también se ignora de su existencia en el cristianismo. ¿Por qué te digo todo esto, hermano? Porque yo mismo lo ignoraba después de haber estado 17 años en una iglesia cristiana, ignoraba todas estas cosas. Por eso es que te digo que la mayoría de los cristianos ignoran todas estas cosas. Entonces, pero esto se encuentra en el Talmud. Sección 16a dice, ahí menciona esto, se relató concerniente a Shammai, el anciano que toda su vida él comía en honor al Shabbat, en honor al día de reposo. O sea que este hombre Shammai, cada vez que él veía un animal muy apetitoso, muy gordito, él reservaba esa comida para el Shabbat. ¿Por qué? Porque decía que lo mejor para el Shabbat. Esa era su interpretación para el Shabbat, lo mejor. Era su interpretación propia de él, ¿verdad? Pero existía otro anciano líder llamado Hillel, el cual tenía una diferente manera de ver las cosas y de interpretar lo concerniente al día de reposo. Él decía, porque todas sus obras eran en función del cielo, por cuanto está escrito, bendito sea el Señor día a día. De manera que se enseñó que la casa de Shammai decía, desde el primer día de la semana, prepárate para el Shabbat, pero la casa de Hillel enseñaba, bendito sea el Señor día a día. ¿Ya? Bendito sea el Señor día a día. Y Hillel, hermano, de hecho, el maestro que tuvo Pablo, Gamaliel, era nieto de Hillel. Oiga, nuevamente, estas son cosas que se ignoran totalmente en el cristianismo, ¿sí? Y como ven, ya había entre ellos, entre estas dos casas de fariseos, ya había desacuerdos, ¿ya? Por ejemplo, alguien ha escuchado o alguien ha leído en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, cuando dice, camino de un día de reposo. ¿No te has preguntado, ¿y qué significa eso? Camino de un día de reposo. ¿Qué significa eso? Bueno, nuevamente, repito, no, en la Torá escrita no se nos da detalle de qué cosas se te permitían hacer en el día de reposo y qué no, ¿ya? Entonces, estas casas de los fariseos lo que hacían eran poner cercos de protección, ya hablamos de esto anteriormente, cercos de protección sobre la Torá. ¿Para qué? Para tratar de evitar que una persona violara un mandamiento de la Torá. Por ejemplo, para impedir o para tratar de impedir que una persona, un judío, comiera algo indebido, algún animal que Dios lo había declarado impuro, para impedir eso, porque ¿quiénes eran los que comían eso? Los gentiles, ¿no? Entonces, esos cercos de protección, por ejemplo, decían que se prohibía totalmente a un judío entrar en la casa de un extranjero o de un gentil. ¿Para qué? Porque si se metía con él, lo más probable era que corriera el riesgo de comer la misma comida que comían los gentiles, ¿ya? Y de esa manera violar un mandamiento de la Torá. Pero eso no está escrito en la Torá escrita, está escrito en estos libros de tradiciones, que fueron puestos como cercos de protección. Amén. Y lo vamos a entender un poquito más adelante esto. Amén. También en cuanto a este camino de un día de reposo, bueno, estos establecieron, estos dos líderes, Shammai y Hillel, establecieron qué distancia podía caminar un hombre en un día de reposo. Por ejemplo, creo que Shammai estableció que la distancia era del templo hacia adelante. No recuerdo exactamente qué distancia era. Eso consideraban un día de reposo, que era válido para ese hombre en un día de reposo caminar esa distancia. Pero Hillel decía, no, esta distancia va a ser a partir de las murallas hacia adelante. Oiga, ahí había diferencias. Amén. Si no se conoce esto, hermano, se van a terminar
por interpretar ciertas frases que aparecen en las escrituras. Amén. Entonces, ya había desacuerdos y empezó a haber diferencias internas por esta diferencia de apreciación e interpretación de la Torá. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, lo que acabamos de leer hace un momento, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, ¿a qué se estaba refiriendo? A estas dos casas de fariseos, la casa de Shammai y la casa de Gilel. Pablo conocía muy bien esto. Tú y yo, a 2000 años de distancia, lo ignoramos, hermano, pero Pablo no, ¿ya? Entonces, el ignorar estas cosas va a hacer que malinterpretemos las palabras del apóstol Pablo, ¿sí? Aquí el apóstol Pablo está hablando de este conflicto entre estas dos casas de fariseos. No está hablando del que el que no quiera observar el Shabbat, el que no quiera observar el día de reposo, déjalo. Lo hace para el Señor, porque esto no tiene congruencia, ¿ya? Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. ¿Por qué? Porque, hermano, sería absurdo, oiga nada más, sería absurdo que el apóstol Pablo dijere, ¿saben qué? El que decide que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, para el Señor lo hace. ¿Suena lógico esto? El que decide que el cuarto mandamiento no hay que guardarlo, ¿lo hace para el Señor? Claro que no está lógico. Pues así es como se interpreta esto en el cristianismo, aunque usted no lo crea. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo, porque el Mesías para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías, ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Oiga, y una vez más aquí está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Dice que no es inmunda en sí misma porque el ídolo no existe. Segunda parte del verso 14. Capítulo 14, verso 14 dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo que dice es que cuando el reino de Dios se establezca, todo va a ser kosher. Kosher significa todo aquello comestible según la ley judía, o sea, todo aquello que es permitido comer. Todo va a ser apto. Mientras tanto, no seas tropiezo a otros, por lo que tú consideras es apto para comerse. Al que es débil en la fe, al que todavía sigue pensando que hay otros dioses, no le hagas tropezar. Verso 18 dice, porque el que en esto sirve al Mesías, en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero ¿será que todas las cosas son limpias? O específicamente, ¿a qué todas las cosas se refería el apóstol Pablo que son limpias? Cuando Yeshua dice en Marcos 7:19, esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Oigan nada más. Aunque esta frase se cree, esta frase de que esto dijo haciendo limpios todos los alimentos, se cree que es una interpolación. ¿Y qué es una interpolación? Bueno, es el agregado de textos, frases, versos, palabras ilegibles o faltantes introducidas en una obra en donde originalmente no existían, o en donde no se tenía certeza de que el autor realmente las hubiera usado, ¿ya?
Esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos y estudiosos de la historia bíblica. Se cree que lo que tú y yo tenemos actualmente en nuestras Biblias, muchas cosas han sido interpoladas, muchas cosas han sido agregadas que el autor nunca escribió. No vamos a entrar en detalle de eso. De hecho, estoy preparando un tema hablando de todas estas cosas, pero no hoy. Amén. Pero si realmente esto lo dijo el Señor, ¿a qué se referiría? ¿Qué es lo que determina que algo sea limpio para comerse? ¿Quién determina que es apto o limpio para comerse? Y para eso vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al 5. Que el verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué es apostatar de la fe? Es apartarse de la verdad. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Ahora, pregunto yo, ¿qué doctrina o qué religión prohíbe casarse en el ministerio? ¿Qué doctrina? Cristianismo, ¿verdad? En específico, la Iglesia Católica. Verso 3 dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿quién prohíbe, qué religión, qué doctrina prohíbe que en ciertas temporadas se coman ciertos alimentos? ¿Qué religión prohíbe que, por ejemplo, los viernes no se coma carne, solamente pescado? Ya, la misma. La religión católica. Amén. Y no olvidemos, hermano, que el protestantismo desciende de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana. Verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, vemos que aquí hay dos elementos para que la comida sea santificada, sea apartada, apta para comerse. Dice que es por la palabra de Dios y por la oración. Ahora, ¿en qué parte de la palabra de Dios se te dice lo que puedes comer y lo que no puedes comer? Eso aparece en Levítico 11 y Deuteronomio 14. No te lo puse aquí, pero tú léelo en tu casa, en la comodidad de tu casa tú lo puedes leer. Levítico 11 y Deuteronomio 14 es donde Dios estableció qué animales son impuros y no permite que se coman y cuáles son limpios y permite que se coman. ¿Ya? Entonces, ahora, habrá un punto en que Dios diga, pues ¿sabes qué? Yo dije en el pasado que esto no lo podías comer, pero ya rectifiqué, ¿ya? La verdad es que yo no había probado, hermano, esos alimentos, no había probado las carnitas michoacanas, no había probado los camarones al mojo de ajo, y la verdad es que están deliciosos. Perdónenme por haberlos privado de esas delicias. Ahora ya se los pueden comer. ¿Será que algo así encontramos en las Escrituras? No, hermano. Eso no existe. Le puedes dar vuelta a toda la Biblia y no vas a encontrar eso. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no cambia y su palabra permanece para siempre. Y pues para dar esa interpretación de que sí, ya Dios cambió y todo, se toma el pasaje de Hechos 10 para argumentar que ya Dios limpió y que ya puedes comer de todo. De hecho, viendo, hermano, un video, ya, de esta ciudad en donde se dio este capítulo 10 del libro de Hechos, hermano, fue que todo esto inició para mí. Toda esta hambre por conocer la verdad de Dios inició para mí. Estaba viendo en una ocasión un video en YouTube acerca de Israel, acerca de cuando volvió a ser Estado en 1948, después en 1967, cuando la Guerra de los 6 días, cuando fue recuperada Jerusalén. Estaba viendo esos videos, me ministraban fe, pero de repente encontré ahí en YouTube un link que me enviaba a otro video, en donde precisamente era en la ciudad de Jope, ¿ya? Jope, Israel.
en donde al apóstol Pedro se le presentó esa visión del cielo. Fue en esa ciudad de Jope. Pero inicia con una persona tomando un video de esa ciudad, y esta persona llevaba un grupo de estudiantes, ¿ya? Y entonces enfoca una edificación muy grande y le pregunta a sus estudiantes, ¿saben ustedes qué es esta edificación tan grande? Y nadie supo, pero fue y enfocó una puerta, y en la puerta había un anuncio y decía que esa era la embajada del Vaticano, ¿verdad? Porque el propósito de ese video era llevarte a la casa de Simón Curtidor, que habla Hechos 10, en donde se alojó Pedro cuando tuvo esa visión. Y sí, pasó el tiempo y llegan a esa casa, y ahí pasa el sign, el anuncio, donde dice que esa era la casa de Simón Curtidor, y justo al lado de la puerta hay una placa grande que está escrita en hebreo y en inglés, en donde se relata lo que se dio, el hecho que se dio ahí en esa casa, ¿ya? Y te lo voy a parafrasear más o menos. Dice, esta es la casa de Simón Curtidor, en donde se alojó el apóstol Pedro, en donde a Pedro se le presentó una visión del cielo, en donde, dice, en donde ahora Dios le daba permiso de ahora comer cualquier cosa. Ah, caray. Donde ahora Dios le estaba dando permiso de comer cualquier cosa. ¿Y saben quién es el que firmaba esa declaración? Ahí fue donde eso sí levantó mi sospecha. La firmaba abajo, decía el Vaticano. Ah, caray, cuando yo vi eso dije, el Vaticano. Eso quiere decir que hasta este momento yo creo lo mismo que cree el Vaticano. Pues, pero espérate. Hace años el Vaticano a mí me mintió haciéndome creer que adorar ídolos, que adorar imágenes era algo que Dios le agradaba. Y Dios tuvo que venir con su palabra a mostrarme que eso era mentira. Ahí fue donde Dios despertó esta hambre y esta pasión por conocer su verdad, para ir tras su verdad, amén. Y a raíz de ese momento es que empecé a hacer todo este tipo de estudios para ver qué es lo que se ha torcido y qué es lo que se ha malinterpretado en las Escrituras, amén. Pero vamos a mostrarte un poquito de lo que dice esa historia en Hechos 10. Por ejemplo, Hechos 10:13. Antes de esto quiero mencionar algo más. ¿Por qué se ha torcido y malinterpretado esta carta? Es una carta, recordémonos. Entonces, si solamente leemos una pequeña porción, por ejemplo, si solamente leemos este verso 13 del capítulo 10, donde dice, y le vino una voz, oiga, después de que descendió ese lienzo del cielo donde le mostró cuadrúpedos, animales, o sea, aquí le mostró a Dios todo lo que Dios había prohibido comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Es lo que se le presentó al apóstol Pedro en este lienzo. Y le dice que oyó una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Señor, no, porque yo he obedecido lo que tú declaraste, lo que tú mandaste en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Yo lo he obedecido toda mi vida. Y el verso 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Oiga, ahora, si solamente lees esto, Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué se entiende por eso? Pues que sí, que solamente, que ya Dios ahí está dando permiso, pero si tú lees todo ese capítulo 10, tú te vas a dar cuenta que el apóstol Pedro no entendió esa visión. Se quedó atónito. Se le presentó 3 veces y no lo entendió. Ahora, ¿por qué es que el apóstol Pedro no entendió esa visión? Algo que el cristianismo lo entendió la primera vez. ¿Será que el apóstol Pedro era falto de entendimiento, era retrasado mental, que no pudo entender eso? ¿Lo que la cristiandad ha entendido tan fácilmente? No, hermano, lo que pasa que el apóstol Pedro, él sabía que Dios no cambia.
que Dios no miente, que la palabra de Dios permanece para siempre. Él sabía que Dios, si te había dicho que esto no lo podías comer, el día de mañana no podía cambiar su versión y decirte, ¿sabes qué? Ahora sí ya te doy permiso. No, Dios no es así, pues. ¿Hasta cuándo fue que el apóstol Pedro entendió el significado de esta visión? ¿Sí? Dios le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hasta el verso 28 de Hechos 10. Dice, y les dijo, cuando llega a la casa de Cornelio, le dice Pedro a Cornelio, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahí está el cerco de protección sobre la Torá, ¿ya? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba prohibido que un judío se metiera a la casa de un extranjero, de un gentil, a comer con ellos. Pero ve lo que dice más adelante, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. O sea que Dios no estaba hablando de comida, sino estaba hablando de hombres, estaba hablando de personas. Ahí fue donde el apóstol Pedro entendió que Dios no se estaba refiriendo a comida. Por eso es que no lo había entendido. Él se estaba refiriendo a hombres. Y tú puedes leer cómo inmediatamente cuando Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre esos gentiles, ¿sí? Sobre esos que Dios ya había limpiado, que ya no los llamara más comunes. Amén. Y hay otro texto también que se utiliza para argumentar que Jesús ya hizo limpios todos los alimentos, y este se encuentra en Marcos 7. Vamos a ir para allá. Dice Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y aquí está la base de todo el contexto del que se habla aquí en Marcos 7:1. Se habla de comer pan con manos inmundas. Oiga, ¿por qué? Porque hay un ritual judío dentro de la tradición oral, no la Torah escrita, de la tradición oral, tradiciones de hombres, de que antes de comer tienes que lavarte las manos, porque enseñan que al andar en contacto con las cosas se almacena impureza, que hay espíritus malignos con los que se tienen contacto, y esto viene de una de las creencias de la época de Babilonia, ¿sí? Cuando la casa de Judá estuvo cautiva en Babilonia por 70 años, ya se trajeron estas creencias, donde eran muy supersticiosos, y que al estar en contacto con estos espíritus, estos se te pegaban a las manos, y al no hacer el ritual de limpieza de manos, estos espíritus se te metían, y al meterse en ti entraban a tu corazón y te empezaban a pervertir. Entonces, que los espíritus entraban por la comida, esto enseñaban para poner un antídoto a estos espíritus que se te metían al comer los alimentos. Y por eso se tiene que hacer un lavado ritual de manos. Pero, ¿qué es todo esto? Pues es superstición, porque esto no lo declara, no está escrito en la Torah escrita, hermano, ¿ya? Por esta tradición es que le preguntaban a Jesús, a Yeshua, que por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a lo que está escrito en la Torah, no, dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. De hecho, marca la tradición de este rito, que son 6 veces, o sea, 3 veces te tienes que poner agua en la mano derecha y otras 3 veces en la mano izquierda, haces un ritual y después ya comes, ya puedes comer. ¿Ya? Marcos 7:4 dice, y volviendo de la plaza, ¿por qué de la plaza? Porque en la plaza tenían contacto con gentiles, con mucha gente impura. Dice, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Oiga, aquí está el de los lechos. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a un paralítico en día de reposo que le dijo, vete? Y este tomó su lecho y le dijo, vete, toma tu lecho y vete, ¿verdad? Esto de no cargar los lechos eran tradiciones de los ancianos. Marcos 7:5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a lo que está escrito en la Torá?
No, aquí dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, los mandamientos de los hombres, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí lo que les está trayendo el Señor a la memoria es Isaías 29:13, ¿ya? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, esto no está escrito en la Torah escrita, hermano. Eran mandamientos de hombres, eran tradiciones, lo que se conoce como la Mishnah, Gemara, Talmud. Pero que esto nuevamente es algo que se ignora totalmente en el cristianismo. Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios? O sea, si Dios dijo que este alimento es limpio y que te lo puedes comer, cómetelo. Pero estos fariseos, ellos según su tradición decían, si no te lavas las manos de esta manera, no te lo puedes comer. Te estarías comiendo cosa inmunda. O sea, le estaban llamando inmundo a algo que Dios ya había dicho que era limpio. Marcos 7:5 dice, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre. ¿Dónde me quedé? Oh. Basta que un hombre diga al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Te das cuenta? Verso 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Esto que le puse aquí en rojo, se cree que es una interpolación, que eso nunca lo dijo el Señor, sino que fue agregado siglos después. Ahora, ¿cuáles alimentos estaba haciendo limpios? Supongamos que sí lo dijo Dios, pero ¿qué alimentos? Supongamos que sí lo dijo Jesús. Ahora, ¿qué alimentos estaba haciendo limpios? Pues los que ya Dios había dicho que eran limpios, los que ya había declarado como limpios en Levítico 11 y Deuteronomio 14, y que los que la tradición de los hombres había dicho que ya no eran limpios, sino que ya ahora eran impuros si no te lavabas las manos, ¿ya? Pero regresemos a Romanos 14:20 dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No sé si te pudiste dar cuenta en lo que leímos en Marcos 7, que el contexto de esa palabra era el lavamiento de las manos. No estaba hablando Jesús en sí de alimentos, sino del lavamiento de manos. Ese es todo el contexto, ¿ya? Ahora, si tú no estás seguro de que lo que comes está autorizado por la Torá, pues no lo comas, es pecado. De manera que los que comen ciertos alimentos que están prohibidos por la Torá, ¿por qué lo comen? Pues porque así se les ha enseñado. Han tergiversado los pasajes. Veamos, hermano, lo que dice Isaías 66, el cual nos habla de cuando se establezca el reino de Dios en la tierra. Ve lo que va a suceder cuando esto acontezca. Isaías 66, 17 dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos. ¿Y quiénes serán esos que se santifican y se purifican en los huertos? Bueno, esta es
o era una práctica de idolatría, hacían sus rituales en huertos porque exaltan la prosperidad, la fertilidad, era una manera de dedicar a sus dioses la cosecha. Nuevamente, Isaías 66:7, dice, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón serán juntamente talados. Nuevamente repito, esto sucederá cuando se establezca el reino y Dios traiga el juicio final. ¿Qué les parece? Si fuera verdad la interpretación que ha dado el cristianismo a este tema de los alimentos, de que Dios ya cambió de parecer y de que ahora ya nos da permiso de comer cualquier cosa, incluso lo que él mismo había declarado como impuro, Levítico 11, Deuteronomio 14, entonces, ¿por qué cuando se ha establecido el reino, los que coman carne de cerdo serán talados? ¿Por qué? Mejor la próxima vez que vayas a comer cerdo, piensa en lo que dice la palabra, y si no estás seguro que te lo puedes comer, no lo comas. ¿Ya? No lo comas. Ahora, mira, déjame explicar eso también. ¿Cuál es el problema con esto de los alimentos? Bueno, yo creo que cada persona es libre de comer lo que quiera. ¿Ya? Puedes comer lo que quiera, incluso hasta lo que Dios dijo que no. En donde radica el problema es en el que se enseñe que Dios cambió de parecer. ¿Ya? Que Dios ahora ya da permiso de comer cualquier cosa. Ese es el problema, ¿ya? Porque, ¿por qué era tan importante el tema de la comida? Porque el apóstol Pablo está fomentando la comunión, está fomentando la unidad. ¿Y cuál es uno de los aspectos que nos trae comunión? Pues es la comida. Imagínatelos juntos y pidiendo un sándwich de cerdo. ¿Te imaginas? Y si se quiere sentar a comer con un judío y le dices, ¿sabes qué? Tu Mesías me libró de la ley. Tu Mesías me da ahora permiso de comer carne de cerdo. Tu Mesías vino a terminar con la ley. Tu Mesías vino a limpiar todo lo que Dios el Padre había dicho que era inmundo. Ven, siéntate, te comparto de mi carne. ¿Te imaginas? ¿Podrá haber algún día unidad? Hermano, nunca, nunca. Mientras en el cristianismo se piense que Dios el Padre mintió, que Dios el Padre cambió y que la palabra que Dios el Padre habló ya ha dejado de ser y que ya no tiene ningún valor. Y que también se piense que Jesús, Yeshua, vino a cambiar todo lo que el Padre había establecido anteriormente, lo cual es un error. Pues nunca va a existir esa unidad entre la casa de Judá, que son los judíos, y el cristianismo, que en su mayoría son la casa de Israel, pero que nuevamente no lo saben, lo ignoran totalmente. Pero cuando el cristianismo empiece verdaderamente a creer en las enseñanzas de Jesús, de Yeshua, entonces sí se va a dar esa unidad. Cuando en el cristianismo se crea a las palabras del mismo Jesús, mira, por ejemplo, las palabras de Jesús que dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O también cuando crean a lo que dijo Jesús en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Ya? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos. Ya hemos visto esta palabra, teshuvah, en el pasado, en estudios pasados, que significa regresar. ¿Regresar a qué? Regresar a lo que está escrito. Regresar a obedecer lo que está escrito. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Creo que aquí va a terminar el estudio de esta mañana, ¿ya? Gloria al nombre del Señor. Yo espero que este estudio, hermano, haya sido de bendición. Todo este estudio en el libro de Romanos realmente ha sido bendición para mi vida, aleluya, y es la razón por la que he estado compartiendo todo esto. Gloria al nombre del Señor. Si alguien, hermano, gusta acompañarnos a nuestros estudios en vivo, estamos aquí reunidos en el área de Echo Park todos los domingos a las 10 de la mañana, los lunes, el día de mañana, a las 7:30. El día de mañana voy a estar compartiendo con ustedes, si Dios quiere, esa enseñanza de lo que está oculto detrás de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Amén. También estamos los viernes a las 7:30 de la noche con estudios bíblicos para jóvenes y niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna necesidad de oración, no duden en contactarme. Puedes dejar también tus comentarios aquí en Facebook. Mientras tanto, deseo que
esta semana sea una semana bendecida para ti. Aleluya. La única forma de verdaderamente obtener la bendición de Dios está basada en la obediencia a su palabra. Así que te animo para que obedezcamos a la palabra de nuestro Dios. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que pasen un resto de la semana, de fin de semana bendecido, y que esta semana sea una semana próspera para cada uno. Que el Señor les bendiga, y fue un privilegio nuevamente el estar compartiendo con ustedes toda esta serie de estudios. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.